cuarta parte del siglo XXI. Vimos en la primera y en la segunda un recorrido bastante rápido, que podríamos llamar histórico y económico, como para en realidad poder llegar con algún conocimiento de la historia, de los antecedentes, del contexto sociohistórico, a, a ver, eso que podríamos llamar como los dispositivos del neoliberalismo, los modos de producir subjetividades, digamos, el correlato de lo que de alguna manera hemos denominado una suerte de saqueo, ¿no? Saqueo en el sentido de que es un vertiginoso y bastante poco gradual, una vertiginosa, perdón, transferencia de recursos desde los sectores populares, los sectores más vulnerables, las clases medias, hacia un sector muy concentrado del capital. Entonces, lo que estamos tratando de ver a partir de la tercera parte, o sea, de la clase pasada, es, bueno, cómo esto es posible, o sea, cómo es posible que aceptemos de una manera ya sea resignada, cómplice e incluso en algunos casos podríamos decir hasta apasionada, ¿no? esta, esta transferencia de recursos, digamos, este empobrecimiento de, de nuestras vidas, en realidad no solamente de nuestros bolsillos, porque también es un empobrecimiento cultural, ideológico, hasta que podríamos denominarlo discursivo, lingüístico, ¿no? Hay un empobrecimiento de los lenguajes, hay una pérdida de la memoria histórica, de las reservas simbólicas, ¿no? A eso apunta justamente el neoliberalismo y entonces para entender esa trama, que no es algo sencillo, conviene que vayamos desplegando algunos de lo que nosotros hemos llamado dispositivos. La clase pasada, entonces vimos cómo funcionan, una pequeñísima aproximación, los dispositivos de control, cómo juegan con la idea de libertad, qué significa esta paradójica libertad en el neoliberalismo, ese pasaje de la coacción exterior a la coacción interna, ¿no? Las creaciones de ese sujeto de rendimiento, de goce, ¿no? Esas modalidades de lo ilimitado, esas nuevas sensibilidades talladas en el vértigo, en la convulsión, en las emociones violentas, ¿no? El fluir, ¿no? El fluir de una maquinaria absolutamente vertiginosa que no solo transporta de una manera imperceptible, ¿no? Los flujos financieros, ¿no? Sino también los flujos informativos, los modos de nuestro pobre pensamiento, ¿no? Trasladado o transferido a una suerte de bytes que circulan por el éter. Bueno, eso es lo que intentamos de ver la clase pasada. Hoy vamos a ver muy brevemente también, porque no podemos extendernos, otros dos dispositivos. El primero, el que podríamos llamar el del juego entre la transparencia y la opacidad, ¿no? Entre la exhibición y el ocultamiento. Y el otro, que es un juego absolutamente perverso. Bueno, en realidad todos estos juegos son muy perversos, porque sabemos en definitiva cuál es su objetivo, cuál es su meta, que es atrapar ese núcleo más profundo, más íntimo del sujeto, capturarlo, hacerlo jugar a su favor. Decía, y el otro dispositivo es el de la culpa y la deuda. La culpa y la deuda, que en realidad hace varios siglos que vienen articulando las variables económicas con las variables religiosas. En cuanto al tema de la transparencia y el ocultamiento, fíjense, hay un énfasis podríamos decir desde el siglo XXI, por ponerle alguna fecha, pero seguramente en las últimas décadas, en la
publicidad de todo lo privado, ¿no? En que nuestra vida íntima, nuestra vida privada, o prácticamente todo aquello que hacemos se exhiba en las redes, por decirlo muy rápidamente. Lo que ha tendido a desaparecer es justamente el secreto, la intimidad, la privacidad, porque, bueno, porque justamente estas maquinarias que viven de la publicidad y de nuestro consumo, ¿no? Necesitan nuestros datos, ¿no? Necesitan saber cuáles son nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros deseos, ¿no? Con el objetivo, obviamente un objetivo doble, en primer lugar de manipularlos, claramente, y en segundo lugar de vendernos mercancías y también discursos políticos acordes con esos deseos. Por lo tanto, ese dispositivo de la transparencia, lo que supone es la absoluta exhibición, en la mayor desnudez, digamos, de nuestras vidas, de toda nuestra vida. Nos sacamos fotos, las subimos, la colgamos en alguna red, grabamos escenas para que las conozcan todos nuestros contactos, entregamos voluntariamente nuestros datos a Google, a Microsoft, a Amazon y a todos aquellos, a todas aquellas páginas web que nos requieren, que requieren en realidad para poder acceder una clave, ¿no? Y que para poder concedernos esa clave, efectivamente lo que necesitan es que nosotros les digamos absolutamente todo sobre nuestra vida. Esto es lo que se suele llamar el Big Data, que trabaja a través de un algoritmo matemático y que efectivamente tiene toda nuestra vida condensada en un cálculo matemático. Ahora bien, fíjense, esta exigencia de la más absoluta transparencia de nuestras vidas, sin embargo, tiene una contracara. O mejor dicho, para que esto pueda funcionar, ¿no? Para que la transparencia sea posible, la contracara tiene necesariamente que ser el anonimato justamente de toda esta arquitectura de dominación, de todas estas redes de poder, de todos estos rostros y estos nombres de quienes se benefician efectivamente con esta trama. Nosotros no conocemos sus rostros, no conocemos sus nombres, no es visible toda esta trama, toda esta arquitectura del saqueo, y entonces fíjense cómo funciona este juego, ¿no? Transparencia y exhibicionismo por un lado y absoluto anonimato por el otro. No sabemos, no vemos cuáles son las redes del poder y sin embargo y al mismo tiempo y justamente porque no las vemos exhibimos absolutamente todo lo que el sistema nos exige que hagamos. Por otra parte, fíjense, el anonimato del poder, el anonimato del saqueo, el anonimato de la estructura de dominación también opera claramente en las redes a través de falsas identidades, para que se entienda de un modo muchísimo más claro. El gobierno anterior utilizó y financió con el capital del Estado un ejército de trolls, que son, por decirlo rápidamente, falsas identidades creadas única y exclusivamente o para manipular la información o para generar falsas noticias o para direccionar alguna preferencia hacia determinado lugar, ¿no? A través, obviamente, de un bombardeo en las redes de miles y miles y miles de trolls, ¿no? Que ustedes saben mejor que yo cómo eso termina replicándose. Por lo tanto, digo, el anonimato también ha servido para direccionar, para manipular nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras preferencias, nuestras elecciones, ¿no? Pero repito entonces, la contracara de la transparencia, de la exhibición, de la publicidad de nuestra vida es el anonimato, ya sea el anonimato
de los trolls de las redes sociales como del entramado de poder que hay detrás de esa curiosidad por conocer de nuestras vidas. Ahora fíjense, una cosa más digo respecto de este dispositivo, que sin embargo me parece que es en su invisibilidad es absolutamente tangible, ¿no? Valga la paradoja. Fíjense, y acá ya me voy a referir más específicamente al entramado mediático, ¿no? Fíjense, digo, este juego, ¿no? Siempre transparencia y opacidad. Nosotros, perfecto, nosotros, digo, me sumo, todos nosotros y nosotras, seguramente podemos inmediatamente describir el rostro o el nombre, quizás, inclusive, o la imagen, más que el rostro, la imagen de la marginalidad, de los más vulnerables. Un marginal, un cartonero, algún chico que pide o que limpia los parabrisas de los coches, un preso protestando desde la cárcel, un pobre, en realidad un habitante de la villa, ¿no? Inmediatamente esa imagen la tenemos presente porque constantemente esas imágenes nos invaden mediáticamente. Ahora, claro, ¿qué hay detrás de esa invasión? Bueno, la búsqueda de que en esos rostros, en esas imágenes, esté la responsabilidad justamente por todas nuestras miserias, ¿no? Porque esos supuestamente son los vagos, son los que reciben subsidios, son los que viven del Estado, bueno, ni hablar de los presos, ¿no? Que son estos tipos tan peligrosos que no merecen ni la prisión domiciliaria, ni muchísimo menos, y merecen vivir en el hacinamiento en el que viven. Esos son los rostros de el demonio. Así los presentan los medios. Ahora bien, fíjense, al mismo tiempo, los responsables de esa pobreza y de esa vulnerabilidad, o bien a ellos no les conocemos el rostro ni el nombre, o bien se exhiben impunemente por los sets televisivos, ya que los medios se encargan de disimular que efectivamente ellos son los responsables de ese saqueo, de esa pobreza y de esa vulnerabilidad. Para que quede más claro aún, recién les decía que seguramente cualquiera de nosotros puede, inmediatamente se le viene a la mente el rostro, vamos a llamarlo para decirlo rápidamente, el rostro de un marginal. El rostro de un pobre, el rostro de un piquetero, el rostro de un preso, ¿no? Ese rostro o esa imagen inmediatamente se viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos sistemáticamente invadidos, mediáticamente invadidos por esas imágenes. Ahora bien, yo les pregunto, hagamos esta prueba. ¿Ustedes conocen el rostro o el nombre de algún fugador serial de divisas? ¿Conocen el nombre de un banquero? ¿Conocen el nombre de un gerente de alguna gran empresa? ¿Conocen el rostro o el nombre de algún buitre, de alguno de los que justamente ahora está trabando la negociación por nuestra deuda externa? ¿Conocen el nombre de alguno de los formadores de precios? ¿De alguno de los que se benefician con los despidos y al mismo tiempo recurren al Estado para que le paguen el sueldo a sus empleados? Esos nombres, esos rostros, esas imágenes, ¿están a la orden del día? ¿Les vinieron a la mente cuando yo se los mencioné? Bueno, seguramente no. Seguramente no. Esto simplemente para que entendamos cómo se juega este juego. ¿Qué papel cumple, por un lado, la transparencia y por el otro lado, la opacidad? Los medios, para decirlo muy rápidamente, producen como visibles los rostros de la vulnerabilidad y la asocian inmediatamente con la responsabilidad por todos los males, y al mismo tiempo producen como invisibles los rostros de sus responsables. Pensémoslo, pensémoslo. Se lo tiro esto sencillamente para
para polemizar, si quieren. Pero hagamos esta prueba, Tratemos de hacer nosotros este ejercicio. ¿Qué pasa cuando se nos habla de los más vulnerables? ¿Y qué pasa cuando, obviamente, no esos mismos medios hablan de formadores de precios, fugadores seriales, fondos buitres, pools de siembra, financistas, banqueros? ¿Qué pasa? ¿Hay algún rostro que se les viene a la mente? Termino por aquí con este dispositivo. El otro dispositivo del neoliberalismo, claramente, es esto que enuncié al principio como el juego entre la deuda y la culpa, ¿no? Esto no es algo nuevo, ¿no? Podríamos decir, desde hace algunos siglos, ¿no? Que las variables económicas se han conjugado a la perfección con las variables religiosas. O sea, es cierto que el tema de la deuda, fundamentalmente en términos económicos, no religiosos, porque en términos religiosos tendríamos que remontarnos a mucho tiempo antes, pero en términos económicos se impuso muy especialmente en nuestra región e inclusive en nuestro país en los años 70. En los años 70, último cuarto, lo hemos visto, último cuarto del siglo XX, las políticas de endeudamiento, nuestra deuda pasó violentamente de unos 7.000 millones de dólares a 47.000, o sea, se incrementó en 40.000 millones de dólares, primer gran ciclo de endeudamiento. Los años 90, muy claramente, con todos sus canjes, megacanjes, idas y vueltas y negociaciones sobre la deuda, incrementaron notablemente la deuda externa, a pesar de que hubo un ingreso de capitales vía la privatización de todo lo público, inclusive veíamos, creo que en la clase pasada, hasta del sistema jubilatorio mismo. Y el tercer gran ciclo de endeudamiento en nuestro país fue durante los 4 años anteriores, donde no solamente nos endeudamos por unos 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares en solo 4 años, sino que además de esos 100.000 millones de dólares de endeudamiento, 86.000 se fugaron. O sea, del mismo modo que entraron, se fueron. Ahora bien, volvemos a esto, ¿no? ¿Y esto cómo se explica? O sea, ¿por qué nosotros hemos soportado esto? ¿Cómo funcionan esos dispositivos que son los que aquí nos interesan? ¿Cómo para que esto pueda ocurrir? ¿Cómo para que hayamos elegido gobiernos de este tipo? Y como para que, inclusive, no podemos decir solamente que esto fue, un descuido o un error del año 2015, ¿no? Porque en el año 2017, cuando todo esto ya había comenzado a avanzar, hubo una ratificación del rumbo y al mismo tiempo esto se corroboró a través de las urnas. De manera que, ¿qué es lo que hace que esto ocurra, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? Bueno, en el caso de la deuda, por eso le decía, la contracara de este dispositivo tan particular es la culpa. Pero ¿por qué culpa? ¿De qué sentimos culpa? Bueno, el mecanismo propio de la deuda, en primer lugar, es un mecanismo sin fin, ¿no? O sea, quienes imponen a los pueblos fundamentalmente, llámese los grandes acreedores, los organismos de crédito internacionales, etcétera, etcétera. El capital concentrado, o sea, quien les impone el endeudamiento a los pueblos, no es para que los pueblos en algún momento paguen, sino para que la deuda se convierta en un círculo sin salida. No hay salida de ese círculo porque en realidad, cuando una deuda es tan pero tan elevada, lo que se suele hacer es seguir pidiendo prestado para pagar los vencimientos. Entonces, el círculo de la deuda prácticamente es un círculo del cual es casi imposible salir. Casi imposible salir. Fue casi un milagro, fue prácticamente un milagro que en los anteriores 12 años el país se haya desendeudado de la manera que lo hizo. Bueno, pero en líneas generales, el Fondo Monetario, por ejemplo, no
no tiene como objetivo que un país le pague la deuda. No ve con buenos ojos que un país se desentienda de sus controles, de sus recetas, de sus exigencias, ¿no? Porque una vez que un país pagó la deuda con el fondo y entonces automáticamente se convierte en un país al menos soberano en este sentido. El mecanismo de la deuda es muchísimo más perverso, es te presto y justamente con el objetivo de que nunca me puedas devolver y por lo tanto de que yo que te presté efectivamente, yo gran acreedor, yo fondo de inversión, yo fondo monetario, yo Banco Mundial, yo Club de París, te tenga permanentemente atado a mis políticas, a mis exigencias, ¿no? O sea, vos dejes de ser un país autónomo, un país soberano. Ese es el mecanismo de la deuda. Pero el mecanismo de la deuda tiene que crear ciertas culpas. Cuando nosotros nos endeudamos, por las razones que sea, individualmente, como familia si quiere, cuando nos endeudamos nos autorresponsabilizamos justamente por no haber sabido administrar el dinero. ¿No? ¿Quién nos mandó a endeudarnos con la tarjeta de crédito, con el banco? Ahora no podemos pagar eso. Nos sentimos nosotros mismos culpables por eso, aunque efectivamente la razón del endeudamiento es porque el dinero no nos alcanzaba. Bueno, con los países pasa algo parecido, ¿no? Fíjense, y acá sí podrían hacer un poquitito de memoria nada más. La excusa del gobierno anterior para decir que tenía que pedir dinero era que existía un déficit fiscal, o sea, que el gobierno anterior había abusado en el gasto público. Eso después se demostró claramente y a través de los datos rigurosos que era una gran mentira, porque por otra parte además ese exceso del gasto público, en todo caso el gasto público es en pesos. Por lo tanto, endeudarse en dólares para pagar una deuda en pesos, que en realidad algunas instituciones del propio país le deben a otras de su propio país, es un absurdo por donde se lo mire. Pero la excusa del endeudamiento siempre es el malgasto, el despilfarro. Recuerden, históricamente, si ustedes quieren, años 70, lo hemos visto creo que en la segunda parte del siglo XXI, el caballito de batalla o el latiguillo, ¿no?, de los liberales respecto de los estados de bienestar, de los años gloriosos del capitalismo, era que efectivamente los estados eran una maquinaria grandota, confiscatoria, arbitraria, que malgastaba el dinero, que despilfarraba. ¿Qué quiere decir con esto? Que gastaba en asignaciones sociales, en salud, en educación, en ciencia y tecnología. Bueno, pero siempre los liberales llamaron a esto despilfarrar el dinero. Bueno, por lo tanto, efectivamente, si ahora estamos endeudados, ese es el mecanismo, ¿no? Ese es el dispositivo. Deuda-culpa es porque efectivamente en un tiempo anterior no hemos sabido administrar el dinero. Estamos hablando colectivamente como país. Si hubo gobiernos que despilfarraron, si hubo gobiernos que malgastaron, ahora lo que tenemos que hacer es, y bueno, endeudarnos para poder pagar lo que algunos llaman la fiesta, ¿no? La fiesta que no es ni más ni menos justamente que la existencia de un Estado gastando en salud, en educación, en ciencia, en satélites enviados al espacio, en científicos que retornaban al país, en millones de libros y de netbooks entregadas a las escuelas. Bueno, a eso lo llamaban un mal gasto. Y como consecuencia de ese pretendido mal gasto, luego venía la deuda. Y entonces teníamos que hacer el sacrificio, ¿no? La lógica de la deuda es una lógica también sacrificial. Nos tenemos que sacrificar, dicho de otra manera, en términos económicos, hacer el ajuste, ajustarnos para poder pagar esa deuda que fue contraída justamente para que un gobierno se haga cargo de lo que otro se ocupó de malgastar, despilfarrar y todos esos etcétera. Entonces, lógica del endeudamiento,
círculo absolutamente vicioso, interminable, y por lo tanto en términos religiosos inexpiable. No sé, la deuda no tiene expiación, no hay manera de redimirla porque es un círculo absolutamente interminable. Y por el otro lado, la culpa por habernos endeudado y el sacrificio necesario que tenemos que hacer, el ajuste para poder pagar esa deuda. Un dispositivo tremendamente perverso, tremendamente macabro, pero que efectivamente funciona. Lo mejor, a ver, en el sentido de la eficacia, digo, lo mejor que tiene el liberalismo es que sus dispositivos efectivamente funcionan. De lo contrario, y por eso estamos tratando de pensar esto, si esos dispositivos no fueran tan sutiles, tan eficaces, tan refinados, no habría forma de entender cómo ocurren esas tremendas, increíbles, paradojales transferencias de recursos desde nuestros bolsillos hacia el bolsillo del 1% de la población. Lo que explica que aceptemos de manera cómplice, resignada, mirando para el otro lado, o inclusive, repito, de manera apasionada y vivaz y hasta feliz, todo eso que nos pasa se lo debemos a la enorme eficacia y sutileza de estos dispositivos. La clase que viene vamos a hablar, no me acuerdo muy bien, bueno, pero seguramente de algunos 2 o 3 dispositivos, no los recuerdo ahora, y vamos a tener una última clase que en realidad ahí me la reservo para pensar eso que Ricardo Foster y Franco Berardi, ¿no? Lo hemos visto en alguna de estas clases, llamaban semiocapitalismo, ¿no? El semiocapitalismo, y que tanto tiene que ver con el mundo de los signos, que son nuestro principal insumo, vuestro principal insumo como futuros periodistas. Así que bueno, nos quedan 2 clases más, y con eso, de alguna manera, y vuelvo a lamentar que nuestra relación tenga que ser de esta manera mediada o mediática, si ustedes quieren, y no presencial, bueno, pero así han tenido que transcurrir este cuatrimestre. Así que nos vemos la clase que viene.